más relevantes de Cuba y su diáspora. Hoy es martes 8 de julio y vamos a estarles comentando, siguiendo esta noticia que ha trascendido en las últimas jornadas sobre lo acontecido en la Gran Logia de Cuba con los masones, donde se plantaron, cantaron el himno nacional. Estaban igual rodeados por la seguridad del Estado, tratando de recuperar su edificio, de recuperar su autonomía y de rescatar la democracia. Pues tanta relevancia tuvo este suceso que se hizo viral en las redes sociales que el ministro de Justicia directamente respondió a lo que está sucediendo en la televisión nacional. Vamos a estar respondiendo, viendo lo que dijo el ministro de Justicia de Cuba y también respondiendo a algunas de sus declaraciones. También vamos a estarles comentando en esta transmisión sobre Díaz-Canel, que declara que Cuba está en guerra, en pleno colapso nacional, y esto ocurre aunque hace apenas unos meses él estuvo prometiendo mejoras en relación a los apagones. También les comentaremos una buena noticia, y es que uno de los presos políticos del 11 de julio ha sido excarcelado tras el cumplimiento íntegro de su condena. También al finalizar esta transmisión les compartiremos algunas imágenes de la jornada en relación. Siempre tratamos de evidenciar la crisis que se vive en la isla. Así que quédese con nosotros que ya comenzamos. Bueno, iniciamos la jornada con la noticia de que Andy García Lorenzo, un manifestante del 11 de julio en Santa Clara, fue excarcelado justamente este lunes tras el cumplimiento íntegro de su condena. Él se encontraba recluido en la prisión de Guamajal, provincia de Villa Clara. Según transmitió la madre del joven a Cubanet, Tairí Lorenzo Prado, había un gran operativo de la seguridad del Estado en todos los alrededores de la prisión. Incluso ella dice que tuvieron seguimiento, pues se trasladaron desde la prisión directamente hacia el cementerio, pues la abuela del joven de Andy falleció mientras, la abuela paterna, falleció mientras él estaba en prisión, y lo primero que quiso hacer fue ir hasta su tumba. También ella comentó que estaba muy feliz de tener a su hijo en casa después de este injusto encierro, y explicó que el mayor deseo de Andy es pasar tiempo con sus abuelos maternos, quienes están muy enfermos. Andy pasó los últimos 4 años en prisión con apenas 24 años de edad. En 2021 fue condenado a 4 años de privación de libertad por salir a las calles de Santa Clara a manifestarse pacíficamente en contra de la dictadura el 11 de julio del año 2021. Ese día fue violentamente detenido pese a que no ofreció resistencia. Lo mantuvieron incomunicado por unos 10 días. Durante la primera visita de su familia lo obligaron a vestir con un pullover de mangas largas para que su madre no viera los moretones. Durante su encierro fue sometido a varias formas de torturas físicas y psicológicas. En una entrevista con Cubanet en mayo del año 2022, cuando recibió su primer y único pase carcelario, narró: sobre todo al principio también me interrogaban mucho, estoy citando directamente. De madrugada incluso interrogatorios de hasta 8 horas, como si uno fuera un terrorista. Me llegaron a rodear 3 tenientes coroneles y 2 mayores de la seguridad del Estado con una cámara para que dijera que me arrepentía y renunciara a lo que pienso, pero no lo acepté. Me amenazaron con 20 o 30 años de prisión, cadena perpetua y hasta que me iban a fusilar en caso de que hubiera una intervención humanitaria en Cuba. Fin de la cita. Andy pasó días en celdas de aislamiento, durmiendo en el piso con calor extremo y sometido a constantes picaduras de mosquitos, pero no dejó de denunciar todo esto y de exigir los derechos de todos los presos políticos. Tampoco se ha arrepentido de salir el 11 de julio. En esa misma entrevista con Cubanet dijo: ¿cómo me voy a arrepentir del hecho más orgulloso de mi vida, de todos los cubanos, el día más feliz de la historia, el día en que el pueblo se levantó contra el opresor? En declaraciones también a Cubanet, su madre, Tairí Lorenzo, explicó que el joven se negó a cumplir con el trabajo correccional con internamiento impuesto.
dijo que no tenía por qué trabajarle al régimen porque él se consideraba inocente. Por este motivo, primero lo enviaron a la prisión El Pre y luego a la prisión de máxima seguridad de Guamajal, donde estuvo más de un año en aislamiento hasta que fue finalmente excarcelado este lunes, e insisto, tras cumplimiento íntegro de su condena. También la familia de Andy ha sufrido durante todo este encierro, ha sido de las más frontales exigiendo la libertad de él y la de todos los presos políticos, y por este motivo han sido víctimas de actos de repudio, presiones, amenazas de la seguridad del Estado e incluso agresiones violentas. También han sido amenazados con la fabricación de delitos comunes y con enviar a Andy a otra provincia si continuaban denunciando las violaciones de derechos o exigiendo la libertad de los presos políticos. Su familia, gran parte de su familia se vio obligada al exilio. Su hermana Roxana García Lorenzo y la familia de su esposo Jonathan López, tras meses de acoso y detenciones arbitrarias, fueron forzados al exilio en Alemania debido a las amenazas de prisión por parte de la policía política. Según dijo su madre este lunes tras la excarcelación, dijo que por ahora solo quieren compartir en familia y tratar de recuperar ese tiempo que han estado separados y que él se recupere también física y psicológicamente. Así que bueno, felices porque finalmente Andy está junto a su familia, pero debemos reconocer que estuvo injustamente encarcelado y que durante este tiempo ha sido realmente tortuoso para él y para su familia. Hace apenas unos meses veíamos estas declaraciones de Díaz-Canel, promesas de que la situación eléctrica de Cuba mejoraría para este mes de julio, pero estamos viendo que la realidad es otra. Vamos a escuchar al mandatario cubano y después vamos a escuchar otras recientes declaraciones donde asegura que Cuba está en pleno colapso. Pero en julio vamos a tener más de 500 megawatts instalados en parques fotovoltaicos, que si lo calculamos, por ejemplo, a 5 horas, son más de 2.500 megawatts hora que van a estar generando esos parques. Por lo tanto, esa estrategia sí ha sido correcta. Nosotros estamos trabajando para que en el próximo mes de julio haya menos apagón. Y por lo tanto, es útil y es imprescindible que en el próximo mes de julio nosotros, porque va a haber más circuitos con menos horas de apagón, o por lo menos para eso estamos trabajando, para que la cosa esté mucho mejor que como está en este momento. De nuevo se nos fue, yo no he podido ni cocinar hoy, no es fácil. Recibe las noticias en tu celular. Esto fue recientemente, que prometían que para julio iba a mejorar la situación. Sin embargo, recientemente también Díaz-Canel estuvo asegurando que Cuba está en guerra, en pleno colapso. Esto está ocurriendo a pocos días de cumplirse los 4 años, el cuarto aniversario del estallido social del 11 de julio de 2021, y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel apareció este fin de semana en el cierre del 10º pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con un discurso marcado por un tono dramático y militarista. Según reportaron medios estatales y la agencia EFE, el mandatario aseguró que Cuba vive bajo, y cito, condiciones de guerra y enfrenta un escenario internacional particularmente peligroso. Este discurso de Díaz-Canel retoma las viejas consignas de la narrativa oficial cubana que desde hace décadas responsabilizan a Estados Unidos y al embargo de la crisis nacional. Sin embargo, esta vez el mandatario subrayó que, y cito, somos un país en guerra, fin de la cita, y acusó, vuelvo a citar, a las grandes transnacionales de la comunicación y la información, fin de la cita, de actuar como cómplices de una supuesta campaña de desestabilización dirigida desde Washington. También hizo referencia al memorando presidencial de seguridad nacional aprobado durante la administración Trump, que estuvimos viendo la pasada semana, y según dijo, el objetivo es endurecer sanciones y provocar un estallido. Aunque Díaz-Canel también apeló nuevamente al concepto de resistencia inteligente, esta consigna oficial con la que intenta justificar el colapso sostenido de los servicios públicos
y la aguda escasez, reconoció que la situación actual es extremadamente delicada. Mencionó como prioridades elevar, y cito, la producción de bienes y la prestación de servicios con eficiencia y liberar a empresas estatales y privadas de trabas burocráticas, pero no ofreció más detalles sobre posibles reformas estructurales. Uno de los puntos más llamativos fue su llamado a aumentar las exportaciones, el turismo y las remesas, que ya sabrán son fuentes claves de ingreso de divisas en una economía parcialmente dolarizada donde el peso cubano continúa desplomándose y los apagones, la inflación y el éxodo masivo erosionan aún más la ya frágil estabilidad social. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, la población de la isla descendió de 11 millones a poco más de 9 millones. A pesar de la magnitud de la crisis, con servicios esenciales colapsados y una ciudadanía exhausta, el primer secretario del partido evitó referirse a las protestas recientes contra los prolongados apagones, como las ocurridas en Santiago de Cuba, Pinar del Río, Granma y La Habana. En estas últimas se documentaron arrestos violentos. En cambio, reforzó el discurso de la unidad como garantía de supervivencia del régimen. Dijo: defender la unidad es la prioridad absoluta, porque la existencia misma de la revolución dependerá de ella, según he citado. Díaz-Canel también cerró su intervención evocando el legado de mambises y cimarrones, según dijo, y presentando a Cuba como un pueblo que, cito, sabe pelear, en una retórica que parece más dirigida a contener la tensión interna que a ofrecer soluciones reales para una crisis sin precedentes. Nosotros pasamos a otras informaciones que desde ahí vamos a estar comentando posteriormente sobre la respuesta del ministro de Justicia a lo que ha estado aconteciendo con los masones. Bueno, más allá de lo que yo les pueda relatar, creo que deben escucharlo ustedes mismos. Voy a compartirles acá el video que publicó la Televisión Nacional justamente este lunes, una entrevista, más bien fue un monólogo, del ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, respondiendo a lo que hemos estado comentando en la prensa, compartiendo de lo que sucedió el domingo en la Gran Logia de Cuba, que en realidad viene ya sucediendo desde hace un tiempo, ha sido un cúmulo de situaciones, pero vamos a escuchar qué dijo el ministro de Justicia y después vamos a estar respondiendo directamente a lo que dijo el ministro de Justicia, con pruebas además de que está mintiendo, que es importante, y para eso vamos a tener acá a Sergio Vidal, masón cubano, actualmente residente en los Estados Unidos, pero que, bueno, mejor que él responda directamente por la parte masónica y que evidencie cómo ha estado mintiendo directamente el ministro de Justicia. No es nuevo, pero aquí lo vamos a demostrar con pruebas. Sergio, bienvenido, y yo te propongo que escuchemos, es un video un poco extenso, pero vamos a escucharlo para que después no digan que estamos tergiversando, manipulando. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro y después vamos a responderlo. Logia de Cuba este domingo han acaparado la atención en redes sociales. Y sobre el tema se han suscitado criterios, muchos de ellos distorsionados, sobre la relación que organismos del Estado cubano sostienen con la masonería. En intercambio con el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, el periodista Lázaro Manuel Alonso preguntó sobre esos vínculos y hasta dónde interfieren o no con las decisiones que adoptan esas asociaciones. La ley 54 de 1985, nosotros denominamos la ley de asociaciones, concede al Ministerio de Justicia un papel rector en el proceso de constitución, creación y control de las formas asociativas. Y un dato importante para nuestra población es que hoy en el país existen 2.261 formas asociativas y de ellas 1.141 son fraternales, y de esas fraternales
de esas más de 1.140 asociaciones, una buena parte, Lazarito, son logias masónicas. Es decir, aquí estamos hablando que el Ministerio de Justicia tiene esta responsabilidad por mandato de ley. Somos el organismo de la Administración Central del Estado que entre sus diversas funciones tiene la responsabilidad del control, del cuidado, del cumplimiento de la ley de asociaciones, como ya te mencionaba. Entonces, ¿qué es la masonería? Desde nuestra perspectiva jurídica, es una asociación fraternal de carácter social y por ende están constituidas, se constituyen por su inscripción en el registro de asociación. Un elemento constitutivo básico para la existencia de esas más de 2.200 formas asociativas, como te mencionaba. Y con la gran logia y las logias, el resto de las logias, desde el Ministerio de Justicia, de nuestras estructuras provinciales, las direcciones provinciales de justicia, Lazarito, hemos tenido una relación histórica de cercanía y respeto. ¿Por qué? Porque ellos tienen una amplia legislación masónica, amplia desde sus propias normas fundacionales, que son conocidas como las institutas de 1875, que rigen para la masonería desde el punto de vista internacional, y que en nuestro caso la legislación masónica tiene un grupo de libros, así se denominan, que van desde la Constitución masónica, los estatutos de la fraternidad, las disposiciones complementarias de los estatutos de la fraternidad, el reglamento de la Gran Logia, la ley electoral y el libro de la justicia masónica, y que corresponde desde el libro 1 hasta el libro 6 respectivamente estos temas. Son 16 libros, es decir, hay otro grupo de temas, pero hemos querido resaltar esencialmente. A esta información, nuestro pueblo se dará cuenta, y los masones, los hombres que integran la masonería, saben que entonces pudiéramos lograr ahí una conclusión. Es una legislación amplia, es una legislación que abarca todos los elementos, aspectos de la vida de la asociación, de la fraternidad como asociación, y por tanto tienen los mecanismos para resolver las diversas y complejas o no situaciones que en la cotidianidad de la vida de la masonería se pueden dar. Sobre las diferencias entre miembros de asociaciones masónicas que se han expresado en los últimos meses, el titular de Justicia de Cuba enfatizó que se trata de un tema interno que deberán abordar y resolver desde sus propias leyes. Reafirmó que es falsa la acusación de interferencia, favoritismo o privilegios que supuestamente ejercen entidades del gobierno sobre miembros de estas agrupaciones. Ahí, como se aprecia en las diversas noticias, existen diferencias en la manera, en la forma, en el procedimiento en que se ha elegido al gran maestro, es decir, la figura principal, la figura máxima de la Gran Logia, aunque hay que reconocer que la Gran Logia concede mucha importancia al funcionamiento de la alta cámara, porque es la estructura donde participan los representantes de la logia y se adoptan las principales decisiones de la Gran Logia. Y esas diferencias de criterio ha provocado discrepancias entre grupos de masones. Yo creo que esa es una situación que hemos, en esencia, para evitar demasiados detalles, pudiéramos describir. En ese sentido, yo tengo que informar que se ha realizado de forma reiterada conversatorios, reuniones, entrevistas solicitadas tanto por representantes de esos grupos de masones y otras que han sido solicitadas por el Ministerio de Justicia, en aras de garantizar mayor entendimiento, de claridad en relación con estos temas. ¿Y por qué este tipo de intercambio? Porque lo hacemos usualmente con los masones y con los representantes de las formas asociativas del país en la medida que cada situación lo demanda. Entonces, desde el Ministerio de Justicia hemos mantenido un estricto respeto históricamente en este contexto y en el futuro. Nosotros vamos a mantener siempre, porque es nuestro deber, un respeto estricto a la masonería. Y en ese sentido hemos insistido que ellos deben buscar las fórmulas, las maneras que desde sus normativas propicie el cumplimiento de los preceptos de la legislación masónica para la solución de las diferencias que existen en alusión, entre otros aspectos, a las leyes internas aplicables, a su interpretación, a la destitución o no
del Gran Maestro, a los procesos de elecciones generales o parciales, que son en general o diversas, ¿no?, los tipos de elección que ellos en ámbitos de paz, de armonía, de fraternidad y de respeto suelen hacer en el transcurso de su funcionamiento desde el punto de vista asociativo cotidiano. Por tanto, es falso, es tendencioso, es malintencionado atribuir al Ministerio de Justicia ni a ninguna otra institución del gobierno y del Estado del país interferencia alguna en la institución masónica. Nosotros respetamos, admiramos la historia. La masonería tiene una historia maravillosa, mundial y en Cuba específicamente, y nosotros somos, hemos sido, somos y seremos respetuosos de sus normas y de esa maravillosa historia que une a los hombres en función de valores morales, altruistas, de fraternidad, de solidaridad entre ellos, para que es lo que fundamenta esencialmente la existencia de estas asociaciones masónicas. Y entonces ese es un tema que queríamos insistir. Y también hemos insistido en todos estos escenarios de comunicación individual, colectiva, hemos insistido que consideramos y totalmente incorrecto e inadmisible también que sobre la institución, sobre funcionarios y directivos de nuestra institución, se realizan también entonces acciones ilegales de irrespeto, de calumnias, de ofensas. En primer lugar, porque son ilícitas. Y en segundo lugar, y yo creo que en este caso es esencial, porque desconocen esa esencia de respeto mutuo y de consideración mutua que durante todos estos años ha presidido las relaciones de trabajo entre el Ministerio de Justicia y la masonería cubana. Insisto, como lo hacemos con el resto de las formas asociativas que hoy tiene el país en uso del derecho ciudadano de asociarse, y también sobre la máxima que en nuestro caso la mayor responsabilidad que tenemos, y para eso tenemos los mecanismos de diálogo permanente, es lograr que cada asociación funcione en correspondencia con los estatutos fundacionales, con las normativas fundacionales, y que cada forma asociativa se va dando, pero insistimos en ese concepto. Una situación que tiene la masonería los mecanismos desde sus propios ámbitos de respeto, de consideración y de unidad que resolver en correspondencia con la normativa masónica, y que en nuestro caso no ha existido ni existirá ninguna acción que interfiera, que privilegie, que busque criterios de prevalencia de unos ni de otros. Lo que decidan las instituciones masónicas, los hombres que integran esas instituciones masónicas, será en definitiva lo que nosotros respetaremos y lo que nosotros consideramos, porque es nuestro deber. No tenemos ninguna otra variante en ese sentido. Bueno, ese es el video completo de la intervención. Uno lo escucha hablar y dice, ay, pobrecitos, si ellos son tan buenos y ellos no hacen nada y todo lo hacen bien, y ellos y respetan mucho a los masones y no se han metido en sus asuntos internos. No, hombre, Nunca. no, ellos les están dando espacio para que resuelvan sus asuntos, y de paso diferencias de criterios y discrepancias. Claro, y de paso, bueno, fíjate si no se meten los asuntos, que el sábado, justamente para que no fueran a lo que sucedió el domingo, metieron preso al gran maestro y al gran secretario, pero eso no. Fue una coincidencia. Una coincidencia, y me pusieron patrulla aquí en la esquina de la casa para que yo no fuera allí a la gran logia. Una coincidencia también, ¿no? Ellos, pobrecitos. Pero nada, Sergio, adelante. Yo tengo algunas notas, pero... A ver, puede parecer una trivialidad, pero como él empezó con eso, voy a empezar con eso. Lo primero es que esa referencia a las institutas de 1875 nada tienen que ver con este asunto, porque las institutas de 1875 tienen que ver con el sistema de los supremos consejos de rito escocés antiguo y aceptado, una celebración que hubo en Lausana, en Suiza,
y nada tiene que ver con este tema. O sea, ajeno al simbolismo total, no sé la referencia. Eso fue un papel que le pusieron ahí, él lo leyó y lo mencionó. Lo segundo, que la legislación masónica cubana no tiene 16 libros, tiene 14. Y lo más interesante de todo es que los libros que él enumera son precisamente todos los que ha violado Michael Firema Duarte. Exactamente, yo eso sí se lo agradezco porque nos ahorró el tiempo con eso. Ha violado la ley, ha violado la Constitución, ha violado los estatutos, ha violado la ley electoral, ha violado la ley penal, o sea, todo lo que quepa dentro de la ley penal lo ha violado. Entonces, eso sí tenemos que agradecérselo. Lo tercero y más importante es que aquí no hay una situación de diferencias de criterio ni discrepancias sobre la forma en la que se eligió a ningún gran maestro. Eso es falso. Esa premisa de exposición es totalmente falsa. Aquí lo que hay es una situación donde un masón que fue, donde único fue definido, elegido para estar en el cargo de manera parcial cuando ocupaba el puesto de diputado gran maestro y se le asignó el puesto de gran maestro fue en septiembre del 2024 para que lo ocupara hasta marzo del 2025, única y exclusivamente. Con eso no ha habido discrepancia. Hay criterios de si debió ser él, si no debió ser él, pero fuera de eso se hizo en la manera en la que se hacen las cosas dentro de la masonería y con eso no ha habido ninguna diferencia de criterio ni discrepancia. Con lo que hay una total oposición y no es diferencia de criterio y discrepancia porque resalto estos términos parece ser como que hay una leve situación entre masones y que no se entienden y que lo que tienen que hacer es eso, ponerse de acuerdo. No, aquí tenemos un masón que ha violado todo lo que reconocen los masones, no solo en ley, sino en su juramento. Ha violado de un golpe de Estado el 23 de marzo al prolongarse en el cargo, no convocando a las elecciones generales que correspondían, basado en un informe de una comisión de jurisprudencia de asuntos generales, igualmente con premisas totalmente falsas, donde le daban la posibilidad o daban la explicación de que él debía estar desde el momento en que fue elegido parcialmente durante los 3 años que define la ley electoral como que debe estar alguien, pero cuando se elige de manera en elecciones generales, que fue precisamente lo que él omitió y no se celebraron en marzo del 2025. Entonces, con esto no hay diferencia de criterio. Aquí tenemos un masón violador que ha episodiado la legislación masónica cubana y tenemos un grupo de masones que respetan la legislación masónica cubana y que no quieren someterse a eso. Entonces, después me interesa resaltar que en estas reuniones de intercambio que ha habido de ambas partes no han sido lo aparentemente, como él las describe así, de manera tan dóciles. Primero porque en las que ha habido con el Ministerio de Justicia, me voy a ir un momento antes, quiero dejar claro que se ha quedado registrado desde el 23 de marzo hasta el día 5 de julio. Es interesante este documento que estás poniendo ahí, porque desde el 23 de marzo hasta el 5 de julio, día previo a los sucesos del domingo, se ha ido dejando registrado por los masones, tanto los que estuvieron hasta el 25 de mayo, como el gran maestro por sustitución reglamentaria, que Juan Alberto Gesell Linares, que no es un gran maestro, quiero dejar claro que es un gran maestro que está en el cargo por sustitución reglamentaria. Él era el diputado gran maestro y al Michael Firema Duarte ser destituido en fecha de 25 de mayo, él ocupa este cargo. Y el gran secretario que está ahora es un gran secretario por designación. Todos los cargos que están ahora hasta el momento en que se realicen las elecciones generales son cargos interinos. No son cargos que están prolongados por 3 años como debería ser unas elecciones generales, precisamente porque Michael Firema Duarte evitó que se realizaran las elecciones generales cuando correspondían, que era el 23 de marzo. Entonces, ha quedado registrado momento por momento. O sea, hay documentos que demuestran que, número uno, sí ha habido injerencia, porque eso que tú estás mostrando ahí es la respuesta a las acciones del 25 de mayo, que fue la sesión, la alta cámara donde se destituyó a Michael Firema Duarte. Si puedes acercar un poco a la parte final de ese párrafo más grande, se puede leer y dice, a ver, déjame mirar más, acciones a concretar.
Dice, y como gran maestro, violando el decreto número 2642, firmado por usted como muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Cuba, en el resuelvo único donde prolonga la suspensión a la sesión hasta concretar las acciones que permitan desarrollar una alta cámara, por lo que no da lugar a acelerar sesión alguna ni considerar su ausencia. En ese sentido, elecciones no han sido validadas. Sugerimos que debe crear todas las condiciones. Lo primero, de por sí, la señora Miriam Marta García Meriño, que es la directora de asociaciones, ahí está no solo favoreciendo una acción favoreciendo por omisión a Michael Filema Duarte, diciendo que no hubo destitución, que no hubo sesión, que no se considera válida la sesión del 25 de mayo, sino que lo hace sobre la misma violación que estaría teniendo Michael Filema Duarte sobre sus acciones, porque si él da por suspendida, él del 23 de marzo le abandona la Cámara y dice que suspendió, lo cual desde el punto de vista técnico no es cierto, pero como él es el gran maestro y quedó gran maestro de facto, en ese momento no había quien modificara las leyes, pero pasa algo que también juega en contra de quien haga esto. El gran maestro que suspende bajo las normas de la ley una sesión de alta cámara en la masonería cubana, no cierra la sesión, la suspende, por tanto la deja en pausa, y eso quiere decir que el gran maestro no tiene poderes para ejercer nada hasta que no sea reanudada esta sesión, no se cumplimente todo lo que se hace en una sesión de Gran Logia de Cuba, y cuando esta sesión cierra, vuelve el gran maestro a tener poderes ejecutivos. Cuando hay una sesión abierta de la Gran Logia de Cuba, el gran maestro es un moderador, no es más que un moderador de la misma sesión, pero en tanto Miriam García Meriño le está diciendo a él que se violó lo que dictaba su decreto, el número del decreto no lo tengo, no lo veo ahora, el decreto tal, está diciéndole que él tenía derecho a emitir decretos, se lo está diciendo de facto, lo cual es falso en ley masónica. Entonces el ministro está diciendo que ellos analizan, ven las leyes, que nosotros tenemos que resolver por nuestras leyes, y ellos están favoreciendo una acción ilegal incluso en el mismo marco del golpe de Estado que da Michael Filema Duarte. Eso es lo primero. Lo segundo es que le está diciendo que igual es una premisa falsa. El 25 de mayo no se eligió a ningún gran maestro y ella está diciendo ahí que no se valían elecciones. Eso sería no ajustarse a los hechos. No se eligió a nadie. Se designó por sustitución reglamentaria a quien era el diputado gran maestro a ocupar el cargo de manera interina, y por tanto eso de que no se valían elecciones, mira, si quieren no se valían. La convocatoria de hasta la convocatoria de eso, exacto. Conchó Michael Filema. Exactamente, hasta que se lleve a la violación más grande que ha habido, porque en la historia de la Gran Logia de Cuba ha habido choques entre masones, ha habido diferencias, pero el acto de omitir unas elecciones, eso es lo impensado, eso nunca nadie lo tuvo en cuenta, y por eso hay hermanos que dicen, pero ¿cómo no se hizo tal o más cual cosa? Hermano mío, la legislación está hecha por hombres de honor para hombres de honor. No está hecha para violadores, no está hecha para que debe custodiar la legislación masónica, el que debe cumplir con los artículos 47 y 48 que definen qué es un gran maestro y los deberes y poderes que tiene un gran maestro, no está hecha para que el principal cuidador de la legislación sea su principal violador. Entonces, dentro de ese mismo marco, ellos en un documento como ese, yo quisiera pensar que el ministro no ha leído esta carta de su directora de asociaciones, porque ahí se nota un claro y evidente favoritismo, pero además sobre premisas falsas, sobre la violación de la misma legislación, porque vamos a pensar que yo, el director de asociaciones, respalda a Michael Filema Duarte. Lo primero es que te tengo que decir es que tú mismo estás violando, porque emitiste decretos cuando no tienes capacidad para emitir decretos. Mientras la Cámara está en suspenso, tú no tienes poderes, tú no emites decretos. Tu única capacidad es de reconvocar, volver a convocar a la Cámara para que se levante la pausa y entre en trabajos de nuevo. Mientras eso no pase, tú eres un gran maestro de nombre, pero no de poderes ejecutivos. La Cámara está en sesión, lo que está suspendida, no está cerrado. Son dos elementos distintos. Lo segundo, dime Camila. Sí, no, yo quería llamar la atención a sí, no, vamos a responder todo. Vamos a ir punto por punto y al final hacemos como un resumen de qué fue lo que pasó y por qué, porque yo creo que esto es importante, que ellos se vieron obligados en una comparecencia en televisión nacional a responder o a tratar de tergiversar todo y a lavarse las manos, pero bueno. Él menciona, dice, niega la injerencia, dice que no, que eso es un asunto interno, que eso lo resuelven los masones. Estamos mostrando aquí que no, porque además, él lo menciona igualmente, está la ley 54, que es
y él lo dice, el mecanismo legal que tiene el Estado, el régimen, para controlar a las instituciones. Él menciona la palabra control, para controlar las instituciones religiosas y fraternales que existen en Cuba, y estamos viendo además que incluso cuestiones internas deben ser aprobadas por el Ministerio de Justicia. Es decir, claro, estamos hablando de una cuestión que se violó la ley, que hubo un gran maestro que se supone que debe ser el velador de que todo se haga bien, ha violado la ley, se ha convertido en un dictador, en un usurpador, que además está haciendo una cacería de brujas. Los masones que están en contra están tratando de volver a la legalidad, de recuperar su edificio, y el Ministerio de Justicia está respaldando totalmente. Lo vimos ahí en ese documento que presentamos acá, de volver a ponerlo, de Miriam García, que es la directora de asociaciones del Ministerio de Justicia. Acá vemos su firma, poniéndose directamente del lado de Michael Filema. Ellos no respaldan, ellos se parcializan. Claro, y entonces esta es la prueba de que están mintiendo. Pero además se parcializan sobre bases falsas e ilegales dentro de masonería, y se supone que si tú con tu ley 54, que es para controlar, y que si la leen y que si se lee el reglamento de esa ley 54, que es la resolución 53 de 1986, se van a dar cuenta de que lo que vayan a hacer de validación o no se tiene que corresponder con la misma legislación, y ese documento es de por sí violatorio, además de falso. Entonces te das cuenta que la parcialización ni siquiera tiene un trasfondo irrefutable. Es totalmente cuestionable. No solo eso, y dije lo de lo que ha ido como una especie, yo lo llamo de bitácora de la masonería leal a la legislación, desde el mismo 23 de marzo hasta el día 5 de julio, previo a los sucesos, donde se fue dejando los masones de la Gran Logia de Cuba. Han emitido primero las solicitudes formales que llevaba la destitución, que no estaba validando en ese documento esta señora. Es lo primero. Con además superando en el doble el número necesario para la solicitud. O sea, con 100 logias más, de 100 miembros de la Alta Cámara más de lo necesario para solicitar la destitución. Eso se formalizó ante el Gran Secretario. Hicieron oídos sordos, tanto el Gran Secretario como el Gran Maestro. Pero además hizo oídos sordos el Ministerio de Justicia. Entonces hay una cosa que se llama favorecimiento por acción o favorecimiento por omisión. Esto llegó a manos del Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia no solo emite este documento después que se lo destituye, sino que antes, sabiendo que se estaba cumpliendo con todas las normativas legales para solicitar la destitución de un gran maestro, que este gran maestro, dicho sea de paso, fuera de cualquier otra posibilidad, había dado un golpe de Estado el 23 de marzo, omitiendo las elecciones generales, tampoco hacen nada. Eso es favorecimiento. Hermanos que, viendo violados sus derechos constitucionales, también presentaron quejas y han presentado quejas sobre estos derechos violados dentro de la misma institución masónica por este personaje y los que lo favorecen. También se ha hecho oído sordo con eso. Se presentó, o sea, luego del 25 de mayo, cuando los hermanos llegan, ya la respuesta está hecha. Cuando se presenta en el Ministerio de Justicia sobre el tema, ya esto era un pastel que ya estaba horneado y ya estaba servido picadito. Aquí no había que hacer más nada. Luego de suceder esto, continúa los hermanos que tomaron posesión de los cargos de manera interina luego de la sesión del 25 de mayo, y en cada documento, en las cosas que han ido emitiendo, han ido dejando claro todas las acciones, se le han mandado cartas al mismo Ministerio de Justicia. Hubo reuniones con luego, en quejas de esta actitud de la señora Miriam García Meriño, directora de asociaciones, hay una queja de este mismo gran maestro interino ante el Ministerio de Justicia, y es atendido porque la queja obviamente es contra esta funcionaria, que además, déjame decirte una cosa, dicho sea de paso, el ministro de Justicia menciona que es incorrecto, inadmisible, yo lo apunto aquí, calumnias, ofensas, y que eso resulta ilegal. Yo tendría que contradecir y decirle que la Constitución de Cuba de 2019 le da la posibilidad a los ciudadanos cubanos de quejarse o querellarse contra personas jurídicas o obviamente funcionarios que representan a personas jurídicas por acciones que puedan constituir o sean constitutivas probables de un daño contra quien se está quejando. Entonces, de por sí,
eso no es admisible esto de que se haya habido ofensa. O sea, los hermanos fueron al Ministerio de Justicia, se quejaron sobre las acciones o las omisiones de Miriam García Meriño, fueron atendidos por una viceministra y la premisa siempre fue que iba a haber un contacto con el ministro. O sea, estamos hablando de un gran maestro. En cualquier lugar del mundo un gran maestro tiene la posibilidad de una institución como la masonería, que donde quiera que esté, por lo menos en los países donde tienen una tradición, tienen cierto y determinado respeto por este actor de la sociedad civil, y no es raro que se reúnan con funcionarios de este rango en los países. Esto nunca sucedió. Sucedió algo paradójico y risible. Se quejan con una viceministra sobre las acciones de esta funcionaria y la respuesta que reciben, o sea, la siguiente reunión no es reunirse con el ministro al cual se le iban a presentar ciertos documentos, sino que la que los atiende es la misma sobre la que se están quejando, lo cual ya de por sí, o sea, yo me estoy quejando de ti, la respuesta que me da una institución no es reunirme contigo. Yo necesito a alguien más para arriba, no te necesito a ti, ¿entiendes? Claro. Entonces, eso está evidenciado, eso está registrado. Se siguieron mandando cartas, mandaron cartas a Fiscalía, por mandar cartas le mandaron cartas hasta Díaz Canel. O sea, va a suceder algo el día 6, por favor eviten esto. El día 6 puede ser un día donde hay un choque entre masones, donde va a haber una situación bastante compleja. Por favor eviten esto. A esta dirección del Comité Central que atiende Caridad Diego, a todo, donde quiera eviten esto, que esta situación va a pasar. Todo eso está escrito, todo eso está ahí en las circulares del Gran Maestro, todo está en sus mensajes, y oídos sordos que favorecen a este personaje que intentó hacer su alta cámara espuria el día 6 de julio y que obviamente recibió el rechazo y la repulsa de los que estaban ahí presentes, de los hermanos que sí apoyan la legislación masónica cubana, y aún así no pasa nada. Entonces, ¿hay favorecimiento o no hay favorecimiento? Si a alguien le queda la más mínima duda de eso, entonces no ha entendido nada. Pero si a alguien le queda duda de que este ministro pobrecito no trabaja de tú con sus funcionarios, el día 27 de mayo se emite un documento donde esta señora Miriam García Meriño nombra a un funcionario de una institución masónica cubana, que es el Supremo Consejo, porque nombra a Lázaro Faustino Cuesta Valdés, pasado soberano gran comendador del Supremo Consejo para el Claro de la República de Cuba. Lo nombra con un documento haciendo ella una lectura de las leyes. Él que está diciendo que los masones son los que tienen que interpretar, entender sus leyes, le otorga un puesto cuando habían habido unas elecciones generales igualmente dentro de esta institución masónica, y a través de un documento del Ministerio de Justicia, eso es un nombramiento. O sea, el que se lee ese documento entiende que hay un nombramiento de una entidad civil a una entidad privada fraternal. Eso es sencillo y claro. Entonces, ¿se meten o no se meten? ¿Hay una intromisión o no hay intromisión? Esto para que tenga duda, no le queden. O sea, no sé dónde está esa lectura de panacea, pero si quieres que ahondemos más en esas reuniones donde tuvieron lugar previas al 25 de mayo, que se daban, sobre todo se dieron de manera provincial, por las direcciones provinciales de asociaciones. Lo que se le decía primero a los hermanos, en momentos incluso se trató en las primeras, las más despegadas cronológicamente en el tiempo, el 25 de mayo, intentaban hablar sobre las situaciones con el Supremo Consejo. Los hermanos, de la manera más sabia, decían: de esto no tenemos nada que hablar. Ustedes citaron a venerables maestros, secretarios, funcionarios de logia simbólica. No nos tienen que meter con nada de eso, con las intenciones que ustedes tengan. Y lo siguiente que sucedía era que le decían que apoyaran a este gran maestro, así explícitamente, apoyen al gran maestro, vayan a la sesión del 25, todo esto previo al 19, en el cual ya él hace una suspensión por decreto que tampoco podía emitir, por tanto la suspensión, fíjate, montándonos en la lógica de que él suspendió una alta cámara, ya una vez que él dice vamos a reanudar, no puede haber una omisión, por lo menos no por decreto, que fue lo que él hizo. Él cometió el error técnico de hacerlo por decreto, por tanto su decreto no es válido y por tanto la sesión del 25 de mayo no estaba suspendida. Y por tanto lo que dice Miriam García Meriño en ese documento es falso.
No hubo suspensión de sesión. Entonces, aún así, en estas reuniones le decían, apoyan al gran maestro, vayan a su sesión, hagan lo que tienen que hacer y no le hagan caso a los masones malos. Los masones malos, así técnicamente dicho, los masones malos, tú no eras masón malo, pero tú también salías dentro de las que no se le podía hacer caso, y los masones malos eran el hermano Viña, que es soberano gran comendador, el hermano Angelito Santiesteban, que es un hermano complicado para ellos, que además han sido intentados expulsados de la masonería en varias ocasiones, con todos los subterfugios habidos y por haber violatorios, el hermano Gerardo Cepero, que también es una columna fuerte dentro de oposición a todo lo que está sucediendo negativo dentro de la masonería. Entonces, no se entrometen, pero te dicen lo que tienes que hacer o te sugieren lo que tienes que hacer. Y entonces, tienen todas estas reuniones. Este viernes suspende el 19 de mayo la sesión. Se hace de todas maneras el 25, se lo destituye con los votos que eran, con la cantidad de votos de la totalidad de los presentes. La solicitud había sido correcta con 217 miembros de la Gran Logia. De 344 miembros, 217 estaban apoyando a la destitución. Entonces, todo se hace bajo regla y después ellos, la única frase que utilizan es: resuelvan sus problemas, resuélvanlo entre ustedes, resuélvanlo en el 6. No, el 6 no hay nada que resolver. Si tu perspectiva es que lo resolvamos entre nosotros, ya lo resolvimos. El día 25 de mayo se resolvió. Fue destituido y no hay un paso atrás con eso. O no debería haberlo, por lo menos en mi criterio. Esa es la posición. El 25 se llevó una sesión legal de la Gran Logia de Cuba, donde bajo todos los preceptos, bueno, hubo que romper con algo que yo no conozco que hubiese sucedido, no por lo menos dentro de la misma Habana, y es que estando en el mismo Gran Templo Nacional Masónico, hubo que celebrar la sesión en un espacio abierto, protegido de la indiscreción de extraños como debe ser, pero porque no se le dio acceso a los hermanos al Salón de Actos Benito Juárez, que es donde se celebran este tipo de celebraciones, pero se hizo todo bajo la ley, bajo el simbolismo que lleva, sin nada cuestionable. No hay nada cuestionable en esa sesión. Sí, lo único cuestionable para ellos es que se destituyó a Michael Filema Duarte. Eso. Sergio, ¿por qué crees que haya aparecido este ministro de Justicia en persona directamente a responder, a tratar de tergiversar toda esta situación que se ha generado a los masones? ¿Crees que se les salió de las manos y están tratando ahora de ver cómo lo resuelven? A ver, si tú me preguntas, esto mami es un control de daño que si yo no sé nada de lo que pasó el domingo y oigo al ministro en el noticiero diciendo eso, digo, ay, sacaron un artículo más de algo porque no tenían más nada que poner. O sea, a mí nada de lo que él dijo me dice nada si yo no sé lo que pasó el domingo y por supuesto si no sé lo que pasó anteriormente. Es una intervención más y que si no sé de masonería, ninguna imprecisión me va a llamar la atención. Muy llana, muy nada. Entonces, pero sí pienso que un control de daño. Pienso también, ayer mismo en la noche, este personaje que es gran maestro de facto de un grupo de masones y de logias de la Gran Logia de Cuba, pero no es gran maestro de la Gran Logia de Cuba, sacó un documento anoche que yo no he tenido oportunidad de leerlo, ni siquiera interés, pero sí tengo entendido. No, este no es parte. Tengo entendido que empieza a tener a ver, no voy a hablar categóricamente de él porque te digo sinceramente no me lo he leído, no me interesaba leerlo, pero como que hay un nivel de flexibilidad entre comillas o busca un nivel de negociación o de deslizarse después de lo del domingo, en lo cual fue repudiado. Obviamente va a tener, me imagino, posiciones de una aparente firmeza, pero a la vez va a haber una probable flexibilidad para darle una salida a esto. Tengo entendido que dice que se sometería al criterio de que lo destituyan. Sí, lo que pasa, pero en una sesión de alta cámara que será convocada, el 4 domingo del mes de septiembre. Exacto. Entonces ya partimos por premisas que son totalmente falsas y negativas. Usted no convoca a nadie en la masonería. Usted claro. No le propone... Yo lo dije ayer a un hermano. Usted ya no es el gran maestro. Ya. Tú no eres el gran maestro. Tú no tienes nada con qué negociar más allá de tener la llave del edificio. Deja la llave que si quieres se la puedes dejar a los custodios que están abajo y no hay que verte la cara. Vaya para su casa, espere a que la Gran Logia funcione de nuevo como tiene que funcionar y cuando haya una Corte Suprema de Justicia Masónica además ajustada a las leyes, usted sepa que va a ser sometido a las leyes masónicas de la Gran Logia de Cuba por cuestiones obvias. Pero fuera de eso, él no tiene nada con que negociar.
No tiene las negociaciones, lo dije ayer en un encuentro igual y lo repito, en las negociaciones ambas partes tienen que tener algo para dar. Y él no tiene, además no tiene nada para exigir y no tiene nada para dar, porque tu presencia vale para ti nada más. Es solo eso. No hay un masón que haya estado claro de que él es un violador, de que dio un golpe de Estado el 23 de marzo de 2025, que crea que él tiene potestad alguna para exigirle nada a ningún masón honorable y leal. Es eso. Sergio, ayer yo estuve en un space que me invitaron en X para explicar lo que está sucediendo. Hay muchas personas pendientes de la situación masónica, profanos, sobre todo también de que están preocupados porque entienden la trascendencia que está teniendo esto, que tiene esto, pero hay otras personas que no lo entienden. Hay otras personas que mantienen eso, bueno, eso es un asunto interno de los masones, que se va a resolver cuando ya el Ministerio de Justicia o de alguna manera o este filema se vaya y ellos sigan con sus asuntos internos, pero no han visto o no han sido capaces de ver más allá. Es decir, la imagen es esa, un gran maestro dictador que está teniendo el respaldo del Minjust y de la seguridad del Estado. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Masones que se han plantado y que han dicho, no nos van a decir más qué es lo que tenemos que hacer, que por primera vez desde 1985, desde que se impuso esta ley de asociaciones, están enfrentando directamente, se están plantando cara a estas intromisiones que desde el 59 existen. Claro. Pero esta confrontación directa de decir, basta, de decir, aquí mandamos nosotros, por supuesto, no vamos a decir que ya eso se va a terminar ahora con un plantón de los masones. Ellos siempre van a ir trabajando por detrás del telón y demás y demás. Pero ya con esta intromisión descarada que se ha expuesto en todo lo que ha estado sucediendo, los masones están diciendo, no, aquí mandamos nosotros, aquí hay una democracia, y aquí nosotros elegimos a nuestros funcionarios, a nuestros gran maestros, y no nos van a decir lo que está bien y lo que está mal. Nuestra legislación establece detalladamente cómo es todo, y yo creo que de alguna manera también es un foco de rebeldía. Es decir, más y más personas. Vimos hace poco los estudiantes. Los estudiantes universitarios que se plantaron con el tarifazo de Texas. Los masones vienen con este movimiento. Y hay quien dice, bueno, podemos teorizar, no, pero así no se hace, tienen que hacerlo de otra manera, por supuesto. Cada cual lo va a hacer a su manera. Lo perfecto atenta contra lo útil, contra lo bueno y lo necesario. La metáfora que yo ponía decía, bueno, si tú ves un pollito que está saliendo del cascarón, está saliendo de pata todo virado, tú no le dices, no, dale para adentro, que eso no se hace así, vuelve a salir de nuevo. No. Tú lo ayudas a salir, tú lo ayudas a emerger. Esto nunca se había visto en 66 años y está pasando ahora. Entonces lo que hay que hacer es apoyarlo, darle visibilidad, porque además todo lo que han logrado también los masones en este sentido es por la visibilidad que han tenido y el apoyo de la prensa independiente. Por eso vimos un comunicado de Michael Filema, también por primera vez en la historia, un gran maestro respondiéndole a un periodista, en este caso a mí. Alguien de una figura civil profana, así como no. Exacto. Entonces, no sé cómo tú lo ves, yo lo veo de esta manera. Y no, sí, claro. A ver, es una... mira, esto incluso la actitud del domingo rompe con ese discurso, vuelvo y te repito, para mí es muy llano, muy nada, que si no supiera no me dice nada. La actitud del domingo es obviamente una actitud contra imposiciones, contra injerencias, porque eso ni siquiera es una actitud de conflictos internos. O sea, los hermanos están reaccionando a algo por encima. O sea, nada al mismo nivel, nada llevaría o ameritaría un tipo de reacción de ese tipo, porque sabríamos que se podría tener la resolución dentro del marco nuestro. Entonces, está más que claro que hay, pero además los hermanos no están ajenos a lo que ha sucedido desde el 23, pero por si fuera poco, nos podemos ir un año más para atrás, cuando a Mariuquí Garreño se lo saca de la Gran Logia de Cuba, y de nuevo un documento que no lo tenemos aquí porque ahora fue que recordé, pero lo pudiéramos tener, quizás tú lo tienes. Mariuquí regresa a la Gran Logia de Cuba por mediación de un documento también de la señora Miriam García Meriño. No hay intromisión, no hay intromisión, pero casualmente
cada vez que emiten un documento es para favorecer al que está mal, porque ojo, tampoco pasa que emitan un documento para favorecer a lo que quiere la masa masónica, el pueblo masónico en general, además consciente de cosas que están bien. No, siempre para favorecer al que está en el sentido negativo. A un ladrón en este caso, en ese momento era alguien que había violado abiertamente todo, no sabíamos, presumíamos que era un ladrón, no sabíamos cuán ladrón era, porque después que salió en el mismo gobierno de Michael Firema Duarte, en su periodo constitucional de septiembre del 24 a marzo del 23, se descubre por una auditoría que este señor que está en pantalla había robado con contubernio con su gran tesorero más de 4 millones de pesos, ya adicionado a los más de $20,000 y euros desaparecidos. Yo tengo la convicción de que fue el ladrón, pero no tengo las pruebas, no las tiene nadie, porque además desapareció de una manera tan mágica. Se supo casualmente 5 días después, dicen ellos que 5 días después, ese dinero puede no haber estado ahí hace un mes. No había quien probara lo contrario, porque nadie había tenido necesidad de pedir ese dinero, de hacer uso de ese dinero, porque de donde procedía ese dinero habían los recursos hasta el momento en que se acabaron, abriendo enero, lo cual es lógico, acababa de cerrar un año, piden de ese dinero y ya dicen, no, se lo robaron hace 5 días. Entonces, al final, presumimos... No, y además que no ha sido procesado. Entonces, ni en lo masónico ni en lo profano. Entonces, descubres que es un millonario, un ladrón millonario en tu periodo y no haces nada. Fue el que te puso. No haces nada. No, o sea, por la corte esa falsa de ellos, creo que le empezaron una causa. Pero es que para lo que hizo, ya debería estar juzgado 10 veces. Pero además anda en la calle, nosotros cada rato, nosotros a cada rato, en los grupos entre masones, recibimos fotos de alguien, porque como somos tantos, y estamos, lo mismo hay un masón en Centro Habana, que en Mantilla, que donde quiera, que en Guanao, fotos de él en la calle. O sea, y además es inconfundible. Fotos de él en la calle. Miren quién apareció por aquí, miren quién apareció por aquí. Anda libremente en la calle. Mientras Juan Alberto Kessler Linares y el hermano Víctor Bravo, gran maestro por sustitución reglamentaria y gran secretario por designación, están limitados de sus derechos. Ojo, si mis datos no me fallan, por una denuncia hecha por la misma señora Miriam García Meriño. Ojo, eso habría que tener la constancia, pero... o sea, que tener la constancia no, yo la tengo verbal, no tengo un documento, no una foto de la denuncia, pero sí. Entonces, aduciendo suplantación de identidad, aduciendo exactamente lo que dice Firema Duarte. O sea, él no es el denunciante, es otra persona, pero al final, quienes quedan limitados de derechos de movimiento, este gran maestro y ese gran secretario que no pudieron estar el domingo allí. Sin embargo, está libre un gran ladrón del dinero de la masonería, que es conocido, que es público, que se sabe, no solo los 20,000, 1,340 por otro lado, 4 millones y pico. Entonces, ha robado más que el Capone y anda en la calle. Entonces, los que no han hecho nada, los que están siguiendo la legislación masónica cubana, están limitados a derecho a moverse de un lado al otro. Y además, los que son o los que han sido objetivos de la seguridad del Estado, como Ángel Santiesteban y Viñas Alonso, a eso sí, inmediatamente los juzgaron, los procesaron y hasta los expulsaron. Exacto. Nada de nada. No, y de hecho, dentro del audio que hay un audio que salió previo a esta sesión del domingo, donde se hace una planificación grandilocuente de cómo iban a tratar esta alta cámara del domingo, porque hasta los mismos suyos, o sea, ellos saben que a su alta cámara iban a ir los suyos, puede ser que presumieran que iba a ir alguien de los que están en oposición, pero no creo, porque eso sería validarlo, pero hasta los mismos suyos ellos tenían un plan fraguado para cómo manejarlo, o sea, manipulación dentro de los tuyos, ya no dentro de los contrarios, sino con los tuyos. Y dentro de esas manipulaciones estaba el movimiento de unos puntos dentro del orden del día con el tema judicial, porque lo que sí tienen necesidad de acelerar y apresurar y validar son esas expulsiones. Aquí no hay nada casual. Aquí la casualidad no tiene, en esta oración no entra la casualidad. Aquí todo está profeso, aquí todo está claro. Yo, y lo he dicho y lo he repetido, el domingo ellos necesitaban que sucediera porque había que validar varias cosas, entre ellas los temas penales, entre ellas el tema de que se validara. Quizás el renunciado el domingo, nadie lo sabe, y ponían a otro en su lugar. Nada de eso tenemos cómo saberlo. O sea, esas precisiones no las tenemos, pero
de que necesitaban que el domingo se diera, lo necesitaban. Y que la actitud de los hermanos fue la más loable, la más admirable de todas. Tengo que repetirlo, lo repetí ayer muchas veces y lo repito hoy. De verdad que tengo un orgullo inmenso por mis hermanos. Muchísimos de los que estaban ahí los conozco en lo personal hace 16 años, los quiero y no me dejaron más que admirarlos, la verdad que sí. Sergio, yo creo que también lo del ministro, ya con esto vamos cerrando para no extendernos tanto, deja otra lectura que yo creo que pudiera ser aprovechada por los masones. Y es que él dijo, insistió, eso es un asunto interno, resuélvanlo ustedes con toda la legalidad y demás. Y bueno, ustedes tienen la legalidad de su mano, la legislación, incluso la ley 54 y todo lo que está establecido. Lo único que queda entonces es ir y quitarle la llave y sacarlo de la oficina, porque ¿qué más falta? Claro. Y con esto te pregunto, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Esto todavía queda dentro del campo de nadie, pero hay la posición de los hermanos se mantiene en que él no es el gran maestro, en que se tiene que ir de la gran logia. Lo que pasa es que aquí hay algo muy complejo y que yo veo que nada más que se está dando en la sociedad cubana, en Cuba, porque los conflictos dentro de agrupaciones masónicas no son nuevos, no es el caso de Cuba porque las circunstancias de Cuba son adicionales, pero en otros países, además en potencia de nuestra amistad de la Gran Logia de Cuba, se han dado casos de conflicto interno entre masones, pero están los tribunales, están las fiscalías, están los entes que logran dirimir basándose en el estricto cumplimiento de las leyes esto, pero aquí no está pasando esto. Aquí yo lo veo más, eso de váyanse a campo traviesa es como también actitudes peligrosas, porque si se buscó que hubiese una confrontación de hermanos el día 6, esto de ir aquí, de quitarle la llave se le puede quitar, ojo, lo que nadie quita una llave diciendo hola, buenos días, dame la llave, pasan más cosas y nunca va a ser bueno y dentro de la institución sería además bastante penoso. Por eso digo, él tiene que soltarla. ¿Qué va a pasar? No sé. Habría que ver qué sucede en los días. Yo espero que por lo menos lo que pase es que no disminuya la convicción de que los que están bien y los que están mal. Puede parecer algo así como macarrónico, pero las cosas son como son. Los que están en la posición correcta no pueden variar de esa posición y los que no están en la correcta, ojalá se acerquen lo más que puedan. Los hay que han violado de una manera que no tendrán redención, pero por lo menos un acto, un gesto de buena fe sería que intentaran parar con esto ya, la verdad. No, porque se le puede seguir saliendo de las manos. Claro, además. Y cualquier foco de rebeldía ahora mismo es fatal, poniéndonos en el lugar de la seguridad del Estado. Exacto. Pero bueno, no vamos a meternos ahora en esos temas, sería un poco más amplio. Sergio, gracias como siempre por tu explicación y vamos a seguir el tema. Un abrazo. A ti y a todos tus videntes, gracias. Bueno, ha sido un programa bastante extenso, pero teníamos que responder a estas mentiras, demostrarlas además del ministro de Justicia que compareció en la noche de este lunes en la televisión nacional. Y para eso, bueno, contamos también con Sergio Vidal, masón cubano que conoce ampliamente todo este tema de la legislación y todas las violaciones que se han cometido. Yo me despido de esta manera, gracias a todos por la sintonía.